Dice allí Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién dice esto? Podríamos nosotros decir, bueno, creo, ¿verdad? No sé, no me acuerdo, porque a veces uno las cosas, uno no las repasa, de repente se olvida. ¿Y quién lo dijo y por qué lo dijo? Ahora, ¿por qué lo dijo? Mucho más difícil. Porque en cierta manera, si no recordamos quién lo dijo, si no recordamos lo que dice el texto, si no recordamos lo que dice el texto completo, la carta, entonces podemos hablar mal del asunto, cuando no conocemos ni recordemos, en este caso, quién lo dijo, ni por qué lo dijo. Hay que leer la carta completa y el texto completo, a ver qué quiere decir el autor acerca de esto. Entonces la idea es que si yo tengo una carta y solamente leo una parte y no leo todo el contenido, entonces se pierde el sentido de lo que quiere decir el autor. Hermanos, Lucas 10, 18 lo utilizan muchos religiosos para decir que este texto está hablando del origen de Satanás, asegurando que de ahí viene Satanás. O sea que ese texto y el autor de ese texto está explicando cómo fue que llegó Satanás. Ahora, nosotros vemos que el que está hablando es el Señor Jesús, y dice que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces los religiosos aseguran que ese es el origen de Satanás, que Satanás era un ángel muy grande, que tenía por nombre Lucifer, que fue el mejor ángel creado por Dios, que se rebeló delante de Dios y que fue lanzado a la tierra, Lucifer. Ahora, cualquier persona puede creer esto, y si una persona dice que lee la Biblia, que es, vamos a decir, un líder cristiano, entonces cree que verdaderamente está diciendo la verdad, porque muchas veces no se estudia, ¿verdad? O simplemente se oye lo que dice la gente. Pero la idea es, hermanos, que es posible que la gente crea, y crea a veces cosas que la palabra de Dios no lo dice, porque las personas no estudian la Biblia. La Biblia muchas veces la tenemos como un libro que nos da cualquier evidencia. La tenemos allí guardada para leerla un día y pasa, ¿verdad? Y muchas veces no leemos ni nos capacitamos. Y es muy importante, hermanos, que leamos la Biblia, que nos capacitemos, que donde se estudie la Biblia, que deseemos estar allí, como cuando nuestros hijos, nosotros deseamos que aprendan. Entonces los llevamos a la escuela para que ellos aprendan a leer, a escribir y que no pierdan un día, porque para nosotros es importante las cosas materiales. Y debemos ver, hermanos, de la misma manera las cosas espirituales. Qué importante, hermanos, es aprender lo que nos revela el Señor. Y ver qué es lo que nos dice el Señor y entender, en este caso, todas sus cartas, todo su contenido, y no contentarlo como lo que nos dice alguien acerca de un texto que muchas veces es aislado, y la gente abusa y dicen que la Biblia dice eso. Hermanos, hay algo que es muy importante. Si Dios no lo dice, nosotros debemos respetar eso, ¿verdad? Respetar la soberanía de Dios. En 1 Corintios 4:6 dice lo siguiente. 1 Corintios 4:6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No debemos pensar, ¿qué? Más de lo que está escrito. Entonces, si nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito, tenemos que leer y analizar y escudriñar lo que está escrito, para no decir cosas que no están escritas. No sea que por una causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces la idea es que debemos no pensar más de lo que está escrito, debemos respetar el silencio de Dios. Procura
Nos dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces yo tengo que usar bien la palabra de Dios, tengo que aprenderla a usar bien, bien, hermano. ¿Por qué? Porque hay cosas que pertenecen a Dios y Él no las reveló, y si no las reveló debemos respetar su silencio. Dice Deuteronomio 29, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces está claro, hermanos, que debemos respetar el silencio de Dios. Lo que Él nos dice, no tenemos por qué aceptarlo, pero debemos entonces estudiar. Ahora, el texto que leíamos, el texto original allí que el estudio, dice que el Señor dijo lo siguiente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, hermanos, el Señor Jesús nos anuncia que estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Una guerra, hermanos, y para esa guerra tenemos que prepararnos. El Señor vino a preparar un ejército espiritual. Él no vino a hablar de dónde surgió Satanás, cuál era el origen de Satanás. No, Él vino a salvarnos de Satanás, a que nos preparemos como un ejército. Primera de Pedro 3:15. Dice allí que estemos preparados para presentar defensa. Primera de Pedro 3:15. Santificaos en Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. Al Señor le debemos reverencia y respeto ante todo. Y debemos también hacerlo ver. Reverencia en todo lo que demande razón de la esperanza, dice. La esperanza de salvación tiene que ver con el alma. Entonces tenemos una guerra espiritual, hermanos. Dice Efesios 6:11 que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate, toda una guerra, hermanos, vestirnos, porque el diablo va a atacar. ¿Y cómo ataca? Por las cosas de la vida, por lo que nosotros practicamos, por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿verdad? El diablo ataca. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante debe ser las cosas espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, la lucha no la vemos, ¿verdad? Es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos una guerra contra Satanás y debemos tomar toda la armadura de Dios, ceñir nuestros lomos con la verdad, vestir con la coraza de justicia, calzar los pies con el apresto del Evangelio, tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, que es la oración y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Hermanos, preparados, porque estamos en una batalla. Ese fue el propósito del Señor. El Señor vino a salvar a lo que se había perdido, y para salvar tenía que usar su espada. Hermanos, Él quiere un reino alejado del pecado, su iglesia. Y Él cuando llegó, hermanos, cuando vino a establecer su iglesia, en Mateo 4:17, dice que después comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino a preparar un reino para Él, y recorrió Jesús toda Galilea, Mateo 4:23,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El Señor vino y demostró su poder. Demostró su poder a través de ¿qué? De curar. Hermanos, Dios bajó del cielo, se hizo carne. Vino a esta tierra, aunque el ser humano nunca, la gran mayoría, ha creído esto. Y lo ponen en juicio. ¿Cómo es posible que Dios haya venido a este mundo? No puede ser. Vino, hermanos, por amor a nosotros. Y vino, se hizo carne y curó y demostró su poder. En Lucas 10, del 1 al 9 dice que Jesús designó también a otros 70 para que fueran a predicar. Ese es el ejército del Señor. Él viene a prepararnos para que llevemos su mensaje, para que salgan del pecado. Un ejército. Lucas 10, del 1 al 9 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y al lugar donde tenían que ir. ¿A qué mandó el Señor? Bueno, ¿y a cuántos mandó el Señor? Pero dice que en este momento mandó a 70 más. Ya estaba él desde su llegada en la predicación, cuando empezó a buscar hombres, ¿verdad? En este caso, seres humanos. ¿Para qué? Para que llevaran el evangelio. La mies es mucha, a la verdad, los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Hermano, no es fácil. Los lobos quieren destruir. Y Satanás tiene mucha astucia. Él utiliza hasta lo bueno. Dice, no, pero eso es bueno, eso no tiene nada que ver. En cualquier casa, dice allí, donde entréis, primeramente digan paz. Y si llegáis allí la paz, dice, la paz reposará sobre él. Viene a eso, ¿verdad? Porque Dios, en este caso Jesús, viene a traer la paz espiritual. Y dice en el 9, y sanar a los enfermos que en esa casa haya. También le dio poder a sus discípulos de sanar. Y lo logró, hermanos. Lo logró el Señor. Él envió a predicar a estos discípulos. Él estaba formando un ejército y mandó a los 70 también. El Señor logró su ministerio con gozo. Regresaron los 70, hermanos, porque ellos habían ido a predicar. Venían gozosos de predicar este mensaje. Y le dijeron al Señor contentos: hasta los demonios se nos sujetan. Venían gozosos, lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice allí en Lucas 10, 16 a 17: el que de vosotros oye, a mí me oye. Si yo estoy oyendo al Señor Jesús, ¿a quién estoy oyendo? Si yo lo estoy rechazando, ¿a quién lo rechazo? Lucas 10, 16 al 17: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Y qué dice el 17, hermano? Lucas 10, 17. Él los envió, ellos estaban predicando, venían contentos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ahí es donde el Señor les dice en Lucas 10, 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta frase, hermano, que Jesús pronuncia acerca de ver a Satanás caer como un rayo? Regresan los 70 de la comisión que el Señor les había mandado, de predicar el reino, de sanar, y ellos expulsaron demonios. ¿Qué significa? Que Satanás estaba siendo derrotado. Por eso el Señor dice así, porque Él vino a vencerlo. Él vino a invadir, en este caso, su casa, este mundo. Tuvo que invadir un territorio enemigo. Imagínate, el Señor vino a la tierra, hermanos,
Y recordemos lo que le hicieron. Vino a hacerle la guerra a Satanás. ¿Qué le hacen las personas cuando uno le dice que eso es pecado y que tiene que corregirse? Empieza una guerra, hermanos. Una guerra, porque Satanás utiliza eso. Es una guerra espiritual, nos decía el hermano ahora, ¿verdad? Una guerra espiritual. Juan 12:31. Dice allí, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fuera del que quiera seguir a Cristo. ¿Verdad? Si yo quiero seguir a Cristo, nada de lo que tiene que ver con Satanás, nada de lo que tiene que ver con el pecado, debo aceptarlo. Nada. Primera de Juan 5:19. Hermanos, sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque hacemos las cosas de Dios, porque agarramos la palabra de Él y estamos entonces viendo lo que Él dice y haciendo lo que Él dice. Eso dice el Espíritu Santo allí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces hay que corregirlo de lo que dice el mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo, hablando entonces Pablo a los hermanos allí en Corintios, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás quiere que usted no entienda, que usted lo vea como algo normal, donde usted viene, usted está, ¿verdad? Pero no se da cuenta verdaderamente el propósito. Hermano, esa fue la lucha de Dios con el enemigo. Y dejó a Satanás indefenso y derrotado. Porque él vino, hermano, a establecer un ejército, y vemos 70 predicando acerca del reino. Y la idea es derrotarlo. Y nosotros, hermanos, cuando decidimos seguir a Cristo, de cierta manera lo estaba derrotando, porque Cristo lo empezó a hacer cuando Él vino y dejó todo eso, ¿verdad? Y a través de los tiempos hemos visto eso en su palabra. Hermano, en el primer siglo, el Señor permitió sanar a enfermos y expulsar demonios. Es una manera de preparar el terreno para establecer su reino. Hermano, ¿cómo Cristo podía demostrar que realmente Él era Dios? ¿Cómo? Cuando Él llegó. Bueno, Él tuvo que curar, Él tuvo que sacar demonios, Él tuvo que verdaderamente enfrentarse a Satanás y la gente tenía que verlo. Porque, hermano, no estaba escrito la Biblia, no tenían esa fe que tenemos nosotros hoy en día. Pero lo demostró, hermano, por ejemplo, cuando curó a un muchacho. Fíjate, allí en Lucas 9:42. Lucas 9:42 leemos. Hermano, dice que se admiraban de su grandeza. Lucas 9:42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Y qué dice el 43? Que todos se admiraban de la grandeza de Dios, maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Hermano, Jesús vino y la gente se maravilló. Hermano, qué maravilla tan grande. Y qué honor y qué respeto deberíamos darle 2025 años después que estamos hablando de Él y de sus milagros. Eso fue maravilloso, hermano. Levantó a personas enfermas, curó, levantó muertos y la gente se maravillaba. Lucas 10:17 y 18, y dice, cuando llegó los 70, que decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Hermanos, ningún hombre pudo en el mundo hacer eso.
Se necesitaba alguien que viniera a hacerlo, alguien que fuera limpio, alguien que fuera verdaderamente, ¿verdad? Que fuera limpio, que no tuviera pecado. Ese era el que tenía que venir. Alguien verdaderamente que delante de Dios le agradara. Ningún hombre lo puede hacer por sí solo. Por eso debemos, hermanos, amar con todo el corazón, con todas las fuerzas a Jesús. Jesús vino, bajó del cielo, hermano, invadió el territorio del enemigo, vino a su casa y se metió para salvarnos. Lo conquistó, lo dejó indefenso. Él estaba claro, el Señor, de todo lo que iba a padecer. Todo, hermano, iba a vencerlo. Los fariseos, hermanos, estaban muy enojados porque el Señor les decía la verdad. Los fariseos, ¿qué hicieron, hermanos? Condenaron al Señor. Le decían, pero no es lícito trabajar el día de reposo. ¿Cómo es eso? Allí había un hombre que tenía una mano seca y le dijeron, ¿será que es lícito sanar el día de reposo? Le dicen ellos mismos, tentando al Señor. Allá en Mateo 12. Dice Mateo 12:12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Le pregunta el Señor, ¿qué vale más? ¿Un hombre o una oveja? ¿Un alma de Dios o una oveja? ¿Qué vale más, hermanos? ¿El alma o estar pendiente de otras cosas? ¿Qué vale más? Eso debemos nosotros también analizarlo. Dice, ¿cuánto vale más? ¿Un hombre o una oveja? Es lícito hacer bien el sábado, es lícito hacer bien el día de reposo. Le dice el Señor, ¿verdad? Todos los que estaban allí. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada y sana su mano. Y le dijeron que él curaba esto por el príncipe de los demonios. Que lo que estaba haciendo era por los demonios. Mateo 12, 28 al 29. Él les contesta, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Les dice, bueno, un reino dividido contra sí mismo no puede sostenerse. No puede. Entonces yo lo he hecho, en este caso, por el Espíritu de Dios. Y si es así, el reino de Dios ha llegado. Aquí está el reino de Dios. Había hecho un milagro, hermanos, expulsó demonios en el nombre de Belcebú. Eso era, hermanos, nadie lo había hecho en el mundo. Nadie había visto lo que estaba pasando cuando llegó Jesús, cuando empieza su ministerio. Él vino entonces a saquear los bienes de Satanás. ¿Y qué hace, hermano? Lo ata. Por eso manda a sus discípulos, por eso hace discípulos para que lleven, en este caso, el Evangelio, y por eso él dice que veía caer Satanás del cielo como un rayo. Significa que está venciendo a Satanás. Le está ganando la partida. Él puede, y vino a su casa, ¿verdad? Vino a la tierra, hermano, vino, para que nos demos cuenta qué es verdaderamente lo de Satanás y qué es lo de Dios. Como leíamos hace un rato de Pedro, cuando el hermano nos leía, que le dijo, porque él le dijo que él no fuera a morir. Y Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás. Cuando actúan las personas, ¿verdad? Cuando hacen cosas que Dios no le agrada, en cierta manera es Satanás motivando. Es lo que usa el diablo. Usa objetivos que le convienen a él. Entonces la idea, hermanos, el Señor quiere aclarar la situación del hombre. Crear en su mente, hermanos, una confianza acerca de él. Sí podemos vencer a Satanás. Esto era lo que tenían que pensar en ese momento los que estaban oyendo a Jesús. Y eso es lo que podemos nosotros pensar hoy en día, porque ese fue el propósito del Señor y por eso estamos aquí. Tener confianza en Él. Practicar entonces el pecado es
o no aceptar las cosas de Dios, no darle a Él lo que Él se merece, hermano, es agradar al maligno. ¿Qué pasa, hermanos, con el que practica el pecado? Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el diablo, hermanos, quiere, en este caso, que las cosas de Dios no se sepan, que las cosas de Dios no le lleguen a Él, que nosotros verdaderamente, por todas las situaciones, entonces lo veamos así como muy bueno, muy tranquilo, no importa, y decimos cosas que no son. Pero Satanás, hermano, en el tiempo de Jesús lo derrotó. Él vino a torturar a la gente, invadiendo a las personas, las invadía. Hoy en día no. Torturaba a la gente, vino a deshacer, en este caso al ser humano, a meterse delante, dentro de él, lo invadía de una manera que él lo hacía porque se le permitió. Y el Señor vino a destruir la obra de Satanás. Mateo 12:29. Dice allí el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear su bien si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Bueno, los escribas, los fariseos, los religiosos dicen que él todo lo que estaba haciendo era en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios, y que por eso él hacía todas esas cosas. Marcos 3, del 22 al 27. Y dice el Señor que por parábolas, si él fuera verdad que echaba los demonios, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Decía, ¿cómo? Su reino, si se divide contra sí mismo, tu reino, ese reino no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno, nadie, dice el Señor, puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y eso fue lo que vino el Señor Jesús a hacer. Por eso formó un ejército espiritual, tuvo sus discípulos. El trabajo que vino a hacer, se metió en la casa de Satanás, lo ató. Ahora, ¿cómo lo ata, hermanos? Quitándole a Satanás el poder entonces de poseer las personas, de hacer el daño físico, como lo hacía en aquel tiempo. En cierta manera es como saquear sus bienes. Eso es lo que le está diciendo a aquellas personas en ese momento, que ellos están viendo eso, lo que está sucediendo. Él vino con ese propósito. Y por eso él decía, cuando llegaron los 70 con gozo, pero es que nosotros vimos que Satanás, mire, lo dominamos, se fue. Por eso el Señor dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces la idea, hermanos, es que esos textos vienen de que el Señor mandó a predicar. El Señor vino y constituyó un ejército para que llevaran, en este caso, el mensaje de salvación. Eso es lo que vemos en el primer siglo. Y vemos gente poseída, en este caso, por Satanás, por los demonios. Y vino el Señor y le quitó en ese poder que tenía Satanás en ese momento. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo. Entonces la idea es que para deshacer las obras del diablo, según lo que venimos entendiendo, el Señor Jesús vino, tuvo que tener un ministerio, un trabajo, tuvo que tener personas, ¿verdad? Un ejército que él formó, discípulos, como los 70, que llevaran este mensaje, que fueran armados,
con un arma, ¿verdad? Pero espiritual, no es con espada, ¿verdad? Ni con ejército, para deshacer las obras del diablo. Cuando un hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Lucas 11:21. Tiene el palacio, no pasa nada, está en paz, está tranquilo porque está logrando su objetivo. Y eso era lo que le pesaba a Satanás. Él estaba tranquilo, él estaba logrando su objetivo, y llegó en este caso el hombre fuerte a derribar esa tranquilidad, porque él andaba a sus anchas, haciendo todo lo que quería. Lucas 11:22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y la parte del botín. ¿Qué hace el Señor Jesús? Le vence. Viene en este caso y le derrota, le quitó su dominio, le quitó sus armas de poder, la posesión de los seres humanos, que hacía mucho daño con ese ejército espiritual, por medio de los milagros, porque le dijo, vayan y curan y saquen demonios. Hermanos, en una ocasión, en Lucas 4:16, dice que el Señor Jesús se había criado allí, y un día de reposo entró en esta sinagoga conforme a la costumbre. Esto está en Lucas 4:16. Y él se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Después de que el Señor se levanta de leer esto, dijo que el profeta Isaías, Lucas 18, está sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, entonces el Señor, entendemos que tenía dominio Satanás, hermanos, antes que viniera el Señor. Les dice que él vino a eso. Había posesión demoníaca, enfermedades causadas por lo mismo, y el Señor viene y derrota a Satanás por medio del Evangelio. Libera al hombre del pecado, de la muerte. Hermanos, es una guerra espiritual. Una guerra espiritual, y hay que comprender entonces por qué el Señor permitió los milagros y la posesión demoníaca del primer siglo. Porque él tenía que demostrar que él venía del cielo, que él era Dios y que vino a salvar la humanidad. Porque si Dios no viene a esta tierra a salvar la humanidad, nadie podría ser salvo. Nadie. Y Dios, en su gran amor, en su grandeza, el querer tener un pueblo para él, decidió venir y hacerse hombre para que nosotros entonces podamos ser salvos, y todo aquel que quiera. Entonces, hermanos, las comunidades en ese tiempo, las comunidades reales, los que veían, porque él iba a las aldeas, allí donde se conocían los problemas, él curaba, sacaba demonios, porque la gente lo veía y entendían que verdaderamente era algo, ¿verdad?, que era un poder divino. Que ellos decían, nunca un hombre ha hecho estas cosas. Estaba venciendo, hermanos, invadiendo entonces, porque Satanás controlaba a las personas, y él vino a expulsar los demonios, a derrotar, a liberar. Lucas 3:11. Había una mujer allí, hermanos, que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿De dónde conoce esto, hermano?
porque la gente se lo dijo donde ella vivía. No era que él llamaba o donde iba, ¿verdad? Sí, la gente lo buscaba, es verdad. Dice, y un día de reposo el Señor sanó a esta mujer que durante 18 años había estado encorvada. ¿Y qué pasó, hermano? Sus enemigos lo criticaron por haber sanado a esta mujer en el día de reposo. Y a esta hija de Abraham, le dice el Señor, Lucas 13:16, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo, porque para esto vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Me ha enviado a sanar de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Hermanos, nosotros debemos estar claros que Jesús vino a derrotar a Satanás para todo aquel que quiera. Vino en este caso a atarlo. Y eso nos confirma, hermanos, que Dios tiene poder de todo, que para Él nada es imposible. Y Él lo demostró, hermano, a esa generación. Y ellos lo escribieron y el Espíritu Santo tiene que ver con eso y lo tenemos. Porque Él lo demostró, Él lo venció. Nosotros, hermanos, también podemos vencer a Satanás por medio del Evangelio, por medio de cumplir su palabra, por medio de darle el honor y la gloria a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Dice Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanaba, curaba, quitó, en este caso, las armas al hombre fuerte, que es el diablo, ¿verdad? Según la parábola que está diciendo el Señor, y los 70 volvieron gozosos. Un ejército, hermanos. Un ejército que el Señor derrotó. Derrotó y vino con ese propósito. El amor de Dios es grande, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros estamos en esta vida es porque nos tomó en cuenta y Él quiere que nosotros seamos salvos. Por eso estamos aquí, por eso vivimos. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? Tantas cosas, tantos problemas. Bueno, hermanos, ahí es donde debemos pensar que verdaderamente hay cosas que pertenecen a Dios, que nosotros no sabemos, pero debemos confiar en Él, porque las cosas que no sabemos, muchas veces el hombre quiere hacernos creer, hacer duda, y que estamos derrotados y que no, que simplemente estamos en un mundo donde el que se muere se acaba todo, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo derrotó el Señor Jesús a Satanás? Por ejemplo, cuando fue llevado al desierto, allá en Mateo 4:4, dice que el Señor Jesús dijo, escrito está. Escrito está. Mire, aquí está escrito, hermanos, que debemos adorar a Dios, que debemos cumplir, que debemos darle gloria y honra, que debemos hacerlo decentemente y con orden, que debemos esto, ¿verdad? Que debemos pregonarlo, decirlo. Eso debe estar en nuestras vidas y debe de hacerse, hermanos. Ese es el amor de Dios. Vino a este mundo a ser atacado, castigado en favor de la humanidad. Y Él, hermano, vino a pesar de tanta, ¿verdad?, odio y respeto, tanto que le hicieron. Y Satanás, hermano, cuando Él muere, me imagino que se puso contento. Lo derroté, ¿verdad? Se puso contento porque lo vio en el sepulcro. Pero ¿qué pasó? El Señor se levantó. Él no podía imaginar, hermano, nunca que se iba a levantar de los muertos. Resucitó el Señor, se levantó del sepulcro por medio de la resurrección. Y es la promesa del Señor, que confiemos en Él, porque un día vamos a resucitar con Él. Es la promesa, hermano. Porque un día vamos a morir, es verdad. Nos vamos a volver allí tierra.
vamos a estar en un sepulcro, pero hermanos, vamos a salir de allí en victoria. Un día nos levantaremos de la muerte y seremos victoriosos para ir a la gloria con Él. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor es levantar a los muertos. Levantar a los muertos es la esperanza entonces de nosotros, que un día vamos a estar con el Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude grandemente a entender su palabra.